Desde las 12 del mediodía. Estás en el canal de directo de Forbes. Mi nombre, yo creo que ya me conoces, pero si acabas de conectarte por primera vez, mi nombre es Andrés Rodríguez, soy el presidente y fundador de Spain Media, edito y dirijo Forbes y también la revista de estilo de vida y de gastronomía Tapas. Como editores somos consejeros y accionistas del diario El Español. Esta serie de Forbes Live, con los cuales llevamos trabajando un par de semanas, tanto en Forbes como en Tapas, lo que pretenden es conectar a nuestra comunidad. Una revista no es nada más que la voz de una comunidad, y en el caso de Forbes, nuestra comunidad es el mundo relacionado con los negocios, explicar cómo funciona la sociedad, por qué nos pasan las cosas que nos pasan desde un punto de vista de la economía, o dicho de una manera mucho más popular, cómo el dinero y la sociedad de mercado afecta a cualquiera de las situaciones en las que nos movemos en un mundo ya sea local como en este mundo global hiperconectado, ¿no? Entonces, desde Forbes, en cualquiera de nuestros formatos y nuestras ventanas, sea la edición de print de la que ahora os hablaré, como de este canal en directo, o obviamente nuestras redes digitales, o también nuestros eventos y nuestras relaciones, nuestro networking, lo que hacemos es darle visibilidad a las empresas, a los empresarios y a todos aquellos que tienen un sueño, que un día tuvieron el sueño de sacar un negocio adelante porque pensaban que ese negocio tenía posibilidades y que tanto lo hayan conseguido como no, para nosotros, tanto sean muy grandes, sean gigantes como no, sean pequeños, para nosotros son muy interesantes. En estas semanas han pasado por este territorio, y lo podéis revisar en Forbes.es, un listado impresionante de ejecutivos y de empresarios que tengo que mirar porque ya son muchos. Ha estado con nosotros ayer, por ejemplo, Federico Linares, el consejero delegado y presidente de Ernst & Young, de EY. Ha estado con nosotros charlando desde Miami José Antonio Llorente, fundador y presidente de Llorente y Cuenca, la agencia de comunicación que opera en 16 países. Si alguno de ellos nos están escuchando, pues saludos y gracias por la conversación. Ha estado con nosotros Antonio Huertas, presidente de Mafre, 32.000 empleados. Ha estado con nosotros Iñaki Ereño, consejero delegado de Sanitas, hablándonos cómo la sanidad privada y cómo Sanitas especialmente está trabajando en esta crisis sanitaria. Ha estado con nosotros Jaume Miquel, el consejero delegado y presidente de Tendam, que siempre suelo decir que bajo esta marca, bajo esta empresa, operan marcas muy conocidas como Cortefiel, como Springfield, como Pedro del Hierro o como Women's Secret. Ha estado charlando con nosotros Josep Santacreu, consejero delegado de DKV Seguros. Y aprovecho este minutito, antes de conectarme con Fernando, para anunciar que la semana que viene tendremos hablando con nosotros a Álvaro Cebrián, uno de los dos hermanos fundadores del Ganso, la marca de ropa que todos conocéis. Escucharemos a Abel Matutes, el nuevo presidente del grupo Fiesta, y que nos contará su punto de vista sobre el mundo del turismo y cómo la principal industria nacional está viéndose afectada y qué va a pasar con Baleares este verano. Y hablaremos también con Miguel Vizcaíno, probablemente, si no se puede decir el mejor creativo de este país, uno de los 3 medallas de oro de este país en creatividad y publicidad, que nos podrá explicar las dificultades que tienen ahora las empresas en el mundo de la comunicación. Para no enrollarme mucho más, me gusta insistir, esta revista que estáis viendo aquí está impresa y por primera vez en la historia le hemos tenido que pedir permiso a Forbes desde que hace 8 años editamos el título para que nos dejara que la revista tuviera la misma portada con la edición impresa de Tapas. La idea es sencilla, ¿no? Esta revista es tu casa, y porque eso es lo que creemos que es una marca, una revista, una casa en la que algunos la hacemos, algunos vivimos un tiempo, otros pasan y vienen, y estáis todos, es vuestra casa. Podéis conseguir los ejemplares en el kiosco
y si el kiosco no está cerrado o se hubieran agotado, en spacemedia.es, si nos escribís, os los haremos llegar en su edición de print. Y en su edición digital, pues también lo podéis conseguir en spacemedia.es o en Cinio y leerlas de manera inmediata y además gratuita. Hoy tenemos de invitado a una persona muy interesante, muy interesante. Todo el mundo, el mundo empresarial español lo conoce, los conoce, a los hermanos Encinar. Hoy vamos a hablar con Fernando. El éxito de Idealista va más allá de nuestro país, ahora nos lo explicará. El mercado inmobiliario ha cambiado desde que este portal opera con nosotros. Percibieron la digitalización de una manera rapidísima, crearon una gran empresa, han creado una gran empresa. Yo creo que casi todos de los que hemos estado interesados en una vivienda en cualquiera de sus formatos, el formato de la compra, el formato del alquiler o en el formato de las hipotecas o en vender una propiedad, hemos tenido relación con su marca, con Idealista. Tienen una manera de hacer una publicidad increíble, con un posicionamiento claro, definido y un color verde fosforito, no sé si fosforito, ahora me lo explicará, si es un buen término, que todos asociamos a su posición, y además es un gran amante de la ópera, por si fuera poco. Entonces os invito a que participéis en las preguntas y en la medida que pueda, porque esto tiene una duración determinada para que no se haga demasiado largo, las iré incorporando. Entonces voy a llamar a Fernando y a ver si la conexión no me traiciona. Un segundito. Ya estoy esperando ver a Fernando en el otro lado. ¿Qué pasa, Fernando? Buenos ¿Qué tal? Buenos días. días. Buenos días. Oye, yo ya llevo hechas de estas, yo creo que 10 o algo así, pero que me sorprendo todavía de que la técnica sea tan cercana. ¿Qué tal estás? Increíble, muy bien. La verdad es que con la presentación que has hecho me han dado ganas de desconectarme. Te agradezco muchísimo, por supuesto, vamos, todas las palabras y las cosas tan bonitas que has dicho. La verdad es que es fascinante lo que estáis haciendo desde Forbes, lo que estás haciendo. Enhorabuena. Muchas Gracias. felicidades. Me parece que es aprovechar algo que estaba ahí, que eran las nuevas, bueno, ya no nuevas tecnologías, las tecnologías, todo lo que permiten las diferentes aplicaciones para inventarte un modelo nuevo de comunicación y meternos tú y yo hoy en casa Ujú. de esas 70 y tantas personas que nos están viendo, ¿no? Es fascinante. Enhorabuena. Sí, sí, y fíjate porque a veces hacemos cosas muy, muy difíciles, como por ejemplo hacer una revista en print en estos tiempos, ¿no? Convenciendo a la imprenta de que no cierre, distribuya. Hacemos a veces cosas muy difíciles y cosas a veces más sencillas, como ponernos a charlar tú y yo y hacerlo público, hoy en directo, pero luego quedará en la red. Y darle voz a mucha gente que quiere escucharte o que quiere saber cosas sobre la marca, pues a veces las pasamos por alto porque parece que solo lo difícil nos traerá mérito, ¿no? Pero bueno, piropos aparte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Salud? ¿Todo bien? ¿Los tuyos? muy bien. La verdad es que de salud, muy bien. Gracias a Dios, toda la familia estamos bien. Lamentablemente, algún amigo sí me ha fallecido, pero bueno, en principio todo bien, la salud bien. Y el confinamiento, te tengo que confesar que estoy sorprendido conmigo mismo, ¿eh? Por, ¿Pensabas que lo porque ibas a llevar peor? primero pensaba que lo iba a llevar peor. En segundo lugar, sabes que, porque a veces nos cuesta agendar, que siempre me toca viajar mucho Sí. y no soy un hombre muy casero. Es decir, me voy muy temprano por la mañana, salgo como a las 7 de la mañana para aprovechar para hacer algo de ejercicio y yo suelo regresar a casa entre las 9:30, 10, porque es raro la noche que no tengo un concierto, una cena, o sea, que no tengo algo, ¿no? Y pensar que iba a estar confinado tanto tiempo, pues al principio no es que me asustara, pero decía, bueno, no sé si me voy a ver, ¿no? Pero al final descubres cosas, y yo estoy descubriendo cosas de mí mismo, de estar confinado, o sea, de, por ejemplo, llevar 22 años con mi marido y descubrir que nos llevamos muy bien y que además es la primera vez, curiosamente es la primera vez que llevamos tanto tiempo juntos,
a todas horas, porque por viajes, por trabajo, pues no teníamos esta intensidad en la relación y la verdad es que está yendo fenomenal. Me da tiempo a trabajar mucho, y yo creo que como todos, con mucha videollamada, mucha videoconferencia, pero también al final encuentras tiempo, pues por ejemplo, para leer mucho, para escuchar mucha música, para, por ejemplo, como has dicho, me gusta mucho la ópera, ver mucha ópera, porque ahora hay un montón de teatros que están subiendo versiones de manera gratuita, con lo cual yo animo a la gente que le apetezca que se enganche a cualquiera de ellos porque hay cosas muy chulas. Recomiéndanos algo. Ahora sí que te pillo con esto. Pues Algo mira, reciente que te hayas visto. recomendaría así dos cosas. Por ejemplo, el Teatro Real tiene una aplicación que se llama Mi Ópera Player en la que están subiendo muchas de las funciones que se hacen en el Real y en el Liceu. Aprovecho que soy patrono de los dos teatros para Y, promocionarlos. y yo también, y yo O sea también. que Y no y habíamos pactado la historia. hay cosas muy buenas. Por ejemplo, el Metropolitan tiene cada día una retransmisión de una ópera distinta, el Royal Opera House, la Ópera de París. O sea que yo creo que ahora mismo es fascinante. O sea, puedes ver mucho de mucho nivel sin salir de casa, ¿no? Yo creo que eso, leer, intentar hacer algo de dieta, porque una de las cosas que me he prometido es que no iba a hacer ni bizcochos, ni magdalenas, ni galletas. Así que no voy a ser de esos que están agotando la harina. Sí, sí. Bueno, quería preguntarte, 20 años de idealista, ¿en algún momento imaginaste que la marca, aquel proyecto que inicias con tu hermano o que iniciáis juntos, estaría tan consolidado como hoy y incluso vuestro apellido es un referente en el sector de negocios? Pues vamos, por supuestísimo que no. Hace 20 años el proyecto Idealista lo funda Jesús, que como dices es mi hermano, y le acompañamos César, que es socio nuestro, y yo. Y en aquel momento, vamos, yo pensaba que, bueno, con suerte llegaríamos algún día a tener una compañía de 40, 50 personas, ¿no? Y que sería, bueno, pues una herramienta que utilizaría la gente. Vamos, jamás pensé que pudiéramos ser ahora mismo más de 800 personas. Qué bárbaro. Estamos en 3 países, que en España, como decías, yo creo que claramente ya somos la referencia, también en Portugal, y en Italia somos el segundo muy cerquita del primero, pero por ejemplo a mí me fascina cuando a lo mejor estoy en Italia y con toda naturalidad veo en Italia lo mismo que pasa en España, que a lo mejor en la mesa de al lado o cuando voy en el metro, de repente hay alguien que está mirando Idealista, ¿no? Y esas cosas me siguen sorprendiendo y me sigue sorprendiendo cuando a lo mejor alguien me dice, oye, estarás aburrido que te digan, pero me encanta Idealista. Y yo siempre digo, mira, el día que me canse de escuchar eso es cuando me tengo que ir, pero por supuesto que no, porque ha habido muchas ocasiones que era para habernos matado y ha habido muchas veces en que algo tan intangible y que sobre todo en el mundo de los negocios es difícil de explicar cómo es la suerte, al final nos lo hemos encontrado en el camino. Ha habido muchas veces que ha habido mucho tesón, o sea, que si viene la inspiración que te pide trabajando, ¿no? Y la verdad es que hemos trabajado mucho, todo el mundo en Idealista trabaja mucho, pero también es que tienes momentos de suerte y yo creo que es algo que hay que decirlo. O sea, yo creo que si tienes suerte, monta un negocio, si crees que no tienes suerte, no lo montes, porque es algo que está ahí, es muy intangible, pero que funciona. Yo quería decir una cosa que no sé si es muy científica, o bueno, no es nada científica, por lo menos como usuario que soy, obviamente, de vuestra plataforma, y es que incluso cuando uno va a buscar pues una casa para alquilar, por poner un ejemplo sencillo, y le parece que todo está carísimo, la aplicación da buen rollo. No sé, es friendly, ¿no? Bueno, La herramienta la herramienta no te lo pone difícil, no te expulsa, te lo pone difícil el casero que la quiere alquilar alta, ¿no? bueno, la verdad es que desde el principio la apuesta clara, y en eso ha sido mano directa de Jesús, es que la página fuera, o sea, que no te hiciera pensar, o sea, que fuera un diseño que de manera natural entraras en Idealista y que intuitivamente, pum, y empiezas a manejarla, sabes usarla. Y es que el buen diseño es muy difícil, ¿eh? O sea, es una página en la que Jesús en estos 21 años es qué quitamos para que sea más fácil, para que sea, o sea, para que sea más rápida, para que en ningún momento casque. O sea, es una página que el usuario que utiliza Idealista, de manera natural, le parece inconcebible que la página casque, que puede ocurrir, ¿eh? Y que hay veces que pues, las redes o la conexión a veces cae,
pero que es una página que es estable, que funciona, que tú llamas un teléfono que dice que está Andrés y Andrés te responde y efectivamente está vendiendo esa casa. O sea que es una página, intentamos que sea muy, muy sencilla, que sea muy simple, que tenga, por ejemplo, el mecanismo de un grifo o el mecanismo de un chupete, pero que detrás haya toda un back, una plataforma que sostenga todo eso. Por eso muchas veces cuando la gente, por ejemplo, viene a nuestras oficinas o cuando se entera que tenemos cientos de profesionales trabajando, dice, oye, ¿para qué hace falta tanta gente? Pues es que para que todo eso que ves y que parece fácil y sencillo y que todo funcione y que todo es intuitivo, detrás es que tienes mucha gente que está todos los días pensando cómo hacer que Idealista sea más rápida, sea más sencilla, sea más simple, sea más fácil. En el tema del precio del alquiler, si quieres ahora entramos. Ahí ya sí que nosotros no tenemos nada que ver. O sea, mucha gente piensa que esos 1.500, ese 1.500.000 o ese 1.600.000 de viviendas que hay en Idealista en España, por ejemplo, solamente, que son nuestras. Y no hay ninguna vivienda que sea nuestra. Son todas de los anunciantes, que probablemente muchos de los que nos están viendo, pues igual han anunciado su casa para vender o para alquilar en Idealista o lo han hecho a través de una agencia inmobiliaria y son ellos los que ponen los precios y son ellos los que deciden a qué alquiler lo venden. De todas maneras, yo creo que nos vamos a meter en una época en que el precio del alquiler no va a ser el principal problema. Tu trabajo es ser el jefe, entre otras cosas, ser el jefe de estudios del portal, ¿no? ¿Es correcto? Bueno, yo digamos que llevo platos chinos, llevo un montón de temas, llevo toda la parte de marketing, comunicación, todo el tema de la marca que mencionabas, todo el equipo de recursos humanos y el área de estudios. O sea, todo lo que son informes. Tenemos un equipo que se llama Idealista Data, que es todo el análisis más científico y que generan, pues por ejemplo, si alguien está buscando una casa y quiere ver una valoración de ese inmueble, podemos hacer una valoración de ese inmueble, se lo enviamos en un PDF y eso, tenemos un equipo, pero todo lo que es la parte de estudios y sobre todo dar a conocer con el Big Data que tenemos, toda la información que en el día a día generamos, lo gestiono yo. Bien, donde yo quería llegar es a que eres una de las personas más informadas sobre el sector inmobiliario en nuestro país, ¿no? Y entonces quiero saber, bueno, cuáles son, dame unas pinceladas, dame unos brochazos de cómo esta crisis va a afectar, por un lado, bueno, al mercado inmobiliario, pero por un lado al alquiler y por otro lado a la venta. Bueno, yo creo que es que ahora tenemos la crisis médica, ¿no? La crisis sanitaria y después vendrá el tsunami económico, que yo creo que va a tocar a todos los sectores, no solamente el inmobiliario, y yo creo que va a cambiar muchas cosas en todos los sectores. En concreto, en el sector inmobiliario, lo que hay ahora mismo es un confinamiento obligado que lo que estamos viendo, por ejemplo, en el lado de las agencias inmobiliarias que estaban muy sofisticadas, es decir, que ya estaban muy digitalizadas, tienen visitas virtuales, tienen vídeos, tienen 3Ds, continúan con su negocio, y agencias, digamos, más analógicas son las que están sufriendo más. Y yo creo que a la salida de la crisis o del confinamiento, lo que vamos a ver es, como pasó en la anterior crisis, que hay un antes y un después en la sofisticación tecnológica de las agencias inmobiliarias y de los profesionales. Las que sobrevivan serán las que han apostado claramente por la tecnología y las que en estos momentos, mientras estamos tú y yo hablando, Idealista funciona al 100% y las agencias y los anunciantes están respondiendo y están interactuando con los usuarios. Y de hecho, parece increíble, pero se han cerrado contratos de alquiler y se han cerrado viviendas de alquiler durante el confinamiento porque teníamos una herramienta que era con la firma de contratos online de alquiler que se está utilizando entre caseros y inquilinos. Y ha llegado alguien, o sea, alguien alquila una casa simplemente con la información digital que obtiene en el portal o de la agencia, sin ir a verla. Es que había muchas operaciones que bueno, o a lo mejor la había visto antes, ¿no? Claro, había muchas operaciones que estaban a punto de cerrarse. O había operaciones que había ido, imagínate que es una pareja, uno de los miembros ya había visto la casa y el otro la ha visto a través de una visita virtual. Lo que no están haciendo es esperar. Y entonces lo que han hecho es, tenemos una sección que es un contrato online de alquiler, que es legal, que es gratuito y que ambas partes se han puesto de acuerdo en las cláusulas, lo han firmado, les hemos enviado a cada uno su copia del contrato y en cuanto termine el confinamiento, el inquilino ya ocupa su casa, ¿no?
Y de cara a qué es lo que viene, yo creo que tenemos que diferenciar un poco lo más inmediato, es decir, el cortísimo plazo, y luego el medio y largo plazo. Yo creo que a corto plazo lo que vamos a ver es una enorme salida de producto, es decir, el stock va a crecer mucho, por un lado, por el stock acumulado, el depositorio que ya teníamos, más todo el que entre de gente que ha decidido vender su casa y lamentablemente herencias. Probablemente veamos en los próximos 4 o 6 meses que hay una salida de mucho stock procedente de herencias o de fallecimientos, lamentablemente. Y lo que sí creo es que vamos a ver que a la salida va a haber mucha gente que vive en una casa que es propietaria, que son propietarios de la casa, o que viven de alquiler, que en estos momentos han decidido no me gusta mi casa. Yo creo que en el alquiler va a ser más dinámico, es decir, que va a haber más gente que quiera mudarse de alquiler, porque lleva 4 o 5 semanas en una casa en la que nunca pensó que iba a estar tanto tiempo, sino que era una casa en la que, bueno, ¿quieres decir que el confinamiento le ha hecho darse cuenta que no vive donde quiere? Que no vive donde quiere y que no le gusta su casa, que de repente ha descubierto que es que, oye, vivir en una casa de pequeña, interior, pero en una muy buena zona, por ejemplo, en el centro de una ciudad, pues ha descubierto que, oye, está muy bien, pero es que llevo 5 semanas y me estoy volviendo ya loco o loca. Entonces, lo que hemos notado, por ejemplo, y hemos hecho precisamente un estudio que hemos publicado esta semana, en que uno de los criterios que siempre se utilizaban, que es el de localización, la famosa location, ha sido desplazado por tamaño y por ubicación y por otro tipo de ubicación. Es decir, hemos notado que tradicionalmente el centro de las ciudades era uno de los criterios que más se buscaba. Por ejemplo, más del 52% de los usuarios buscaban en el centro de las grandes capitales, y ahora se ha trasladado a, digamos, los distritos periféricos o incluso municipios cercanos, y que se está trasladando esa búsqueda de yo quiero un piso pequeño pero lo quiero en el centro, a yo no quiero seguir viviendo en algo tan pequeño y prefiero pagar lo mismo pero con más espacio o más luz o una terraza o un pequeño jardín, aunque tenga que irme pues a 6, 7 estaciones de metro o a 2 estaciones de cercanías. Entonces, por un lado va a haber un stock mucho mayor, y las operaciones en las primeras semanas prácticamente no va a haber. Y creemos que va a ser difícil empezar a ver operaciones probablemente al verano, ¿no? Y la tercera pata, que son los precios, de momento se van a mantener. Ten en cuenta que en España somos, el español es muy reacio a bajar el precio de su casa. Esto lo hemos visto en la crisis anterior. Por lo menos aquel dogma de que el precio de la vivienda nunca baja ya se rompió definitivamente, pero yo creo que nos va a costar asumir una baja de precio. A medio plazo, pues el stock va a seguir subiendo porque va a seguir habiendo mucho producto que salga al mercado, va a haber más transacciones porque ya se van a cerrar transacciones de compraventa y de alquiler, y ahí es cuando los precios en determinadas zonas pueden empezar a bajar. ¿Qué zonas van a ser? Pues zonas donde había poca demanda y donde, si ya había mucho stock, va a haber todavía más stock. Yo creo que para final de año o primeros del próximo año ya podemos tener una normalización de ese stock, es decir, que entren unas casas que salen, no va a crecer mucho más, pero se va a mantener alto, aumentarán las transacciones, y yo creo que algo del precio sí vamos a ver que se toca a la baja. Pero claro, es que el mercado inmobiliario son muchas zonas. Por ejemplo, en las grandes ciudades el precio del alquiler, pues yo creo que se va a mantener estable. Yo no creo que vaya a haber grandes desplomes en el precio del alquiler, porque va a haber mucha gente buscando, no solamente buscando otra casa con más luz, con más metros, con terraza, sino que probablemente la tasa de desempleo va a empujar a mucha gente a migrar o a trasladarse a ciudades de generación de empleo. Bueno, no sé si los usuarios, oyentes, amigos se están dando cuenta lo informado que está Fernando. El análisis es para quedarte boquiabierto. Voy a ver si te pillo. ¿Y en las islas? En las islas, pues es que las islas, tanto el archipiélago balear como el canario, tienen en cuenta que son zonas que tienen una tensión de precio, en concreto de alquiler, muy alta. Pero ¿qué es lo que ha pasado en las islas en los últimos 4 o 5 años? ¿Por qué el precio es tan alto? Primero, porque si tú ves los movimientos migratorios de los 4 o 5 últimos años, es decir, qué España se está vaciando y qué España se está llenando, Canarias y Baleares son 2 de las regiones que ha recibido más población.
Dos regiones que en estos años que ha recibido tanta población no se ha iniciado una sola casa. Es decir, tiene mucha más población, pero las casas son las mismas. Porque hay moratorias de construcción, ¿no? Porque, por ejemplo, en Baleares hay moratoria de construcción. Entonces, si tú tienes las mismas casas, pero tienes un aumento muy significativo de población, es que al final tensionas mucho el precio. La moratoria, perdona, el confinamiento, yo creo que eso no lo ha cambiado. Y yo creo, lamentablemente, que puede acelerarlo. Es decir, cuando salgamos del confinamiento, probablemente, o lo que estamos leyendo es que el turismo es uno de los sectores que va a sufrir más y que va a tardar más, pero yo, sinceramente, soy relativamente optimista porque creo que una de las cosas que nos puede ocurrir es que cuando salgamos del confinamiento, lo que tengamos sea un ansia increíble por disfrutar, por viajar. Es verdad, es verdad. Yo creo que hemos estado en casa 6 semanas y no vamos a volver a entrar en ella en mucho tiempo. Es verdad que cuando lo comento, sale el tema de, oye, a lo mejor hay gente que no tiene dinero y va a haber mucha gente que no va a tener va a tener problemas económicos. Pero por otro lado, yo creo que si vemos qué es lo que ha ocurrido con anteriores pandemias o con anteriores crisis, y por ejemplo, lo más cercano que tenemos es el 11 de septiembre, ¿no? Que caen las Torres Gemelas, que se habló mucho, corrieron ríos de tinta, ¿no? Se había acabado el viajar, ya nadie iba a querer tomar un avión, y en 2002 y en 2003 hubo récord de vuelos y récord de viajar y récord de natalidad. Es decir, después de las disfrutar la vida. Gemelas, o sea, tienes un ansia de decir, mira, he salido vivo de esto, yo voy a disfrutar. Pero lo mismo pasó, por ejemplo, con la famosa fiebre, la famosa gripe española de 1918-19. Después de esos 2 años, ¿qué vino? Vinieron los felices 20. Desde 1919 el Gran Gatsby, ¿no? 1929, o sea, hubo una explosión económica de desarrollo cultural, económico, tecnológico tremenda, ¿no? Entonces yo creo que en las islas, volviendo a las islas, si sigue aumentando la población y no hay una apuesta decidida por aumentar el stock de vivienda, el precio va a seguir tensionado, tanto de compra como de alquiler. Oye, tu hermano y tú, una cosa muy sorprendente, o sorprendente, no sé si sois muy activos en Twitter, que eso no es lo sorprendente, sino que además sois muy francos, dais vuestra opinión de una manera clara, rotunda, y pienso que, no digo sin miedo a crear polémicas, pero ajenos a que una opinión personal puede afectar al negocio. Como responsable de la comunicación de la marca, ¿os habéis planteado alguna vez si esto podía perjudicar o podía beneficiar? Obviamente las opiniones de los dos no son las mismas, claro. Efectivamente. Yo creo que bueno, Twitter es una herramienta curiosa, ¿eh? Es una herramienta que pensamos que nos iba a dar una ventana a la comunicación y que nos iba a dar una ventana a una apertura de mayor democracia, y al final es que cada día me encuentro con más personas que me están diciendo, mira, yo he dejado Twitter porque es que expreso mi opinión y tengo una horda, tengo una jauría de orcos que me lo hacen imposible. Entonces yo creo que ahí hay un riesgo que en algún momento dado la herramienta tendría que valorarlo. Es decir, ¿qué está pasando? Que gente de la que a mí me encantaría conocer su opinión, porque me parece gente interesante, gente inteligente. Sí, aunque no estés de acuerdo, claro. Aunque no estés de acuerdo, por supuesto, aunque no estés de acuerdo, pero se está retirando por el acoso al que se ve sometido. Obviamente, nosotros, Jesús y yo, en buena parte Jesús, tenemos una opinión, que es que si estás en Twitter es una opinión honesta, que intentamos hacerlo de la manera lo más educadamente posible. Que nadie está obligado a seguirnos, nadie está obligado a leernos. A mí me fascina cuando alguien insulta, te ataca, te humilla, y luego, obviamente, le bloqueas, porque yo creo que en Twitter hay que ser de bloqueo fácil, y luego se enfada porque le has bloqueado. Entonces, Twitter es y esto lo hemos hablado muchas veces Jesús y yo, es nuestro perfil personal. O sea, una cosa es el perfil personal de Jesús, el perfil personal de Fernando, el perfil de Idealista,
y las opiniones son personales. Y la opinión de Jesús es una opinión que mucha gente que la sigue, porque tiene un punto de vista muy innovador, tiene un punto de vista muy fuera del discurso habitual, que bueno, es interesante, que yo creo que aporta. Sus comentarios son extremadamente formados y sobre todo son educados, o sea, nunca ataca, nunca insulta, pero hay veces que es verdad que a veces se mete en charcos, pero es que la opción es ponerse políticamente correcto, que dejaría de ser interesante, o asumir, oye, si no te gusta lo que dice Jesús Encinar o lo que dice Fernando Encinar, no le leas. Nosotros no somos políticos, no somos tertulianos y simplemente compartimos a través de Twitter, bueno, pues lo que pensamos en cada momento de un montón de temas, pues desde economía, en mi caso, por ejemplo, cultura, ópera y temas inmobiliarios, pero yo creo que ese enganche que a veces hay gente que tiene con los perfiles, yo no lo veo nada sano. Y ya no te digo cuando tienes una persona que sistemáticamente te ataca, le bloqueas y se genera otro perfil para seguirte. O sea, eso ya es fascinante. A mí eso ya me fascina. Y gente que piensa, dice, oye, pues será gente distinta. No, no. Es que tienes periodistas muy reconocidos que tienen una beligerancia enorme, le bloqueas y entonces de repente ves que tiene pantallazos tuyos porque se ha creado otro perfil para seguirte. O sea, yo creo Bueno, toda la política de bots, ¿no? De robots para anular las cosas. Desde luego yo, como usuario, recomiendo a todo el mundo que os siga a los dos. Muchas gracias. Sí, porque Twitter está lleno también de gente opinando o poniendo información banal, ¿no? Entonces, independientemente de la opinión tanto de tu hermano como la tuya, que son distintas en algunos casos, es muy interesante. Tenéis un ojo y una mirada diferente. Quería preguntar... Son perfiles públicos. Son perfiles públicos que Twitter, no sé cuántos usuarios tendrá, 15 millones, 16 millones. O sea, tú puedes seguir a quien quieras. Estés o no de acuerdo con él. Pero yo creo que, por encima de todo, lo que yo sí reclamo es, oye, haz en Twitter lo mismo que harías en la vida, que harías en la calle. Es decir, si yo me encuentro con alguien en la calle que su opinión no me gusta, yo no llevo el insulto a él, a su madre o a su familia, o le digo, hay poca guillotina o te voy a partir las piernas. Yo creo que el cierto anonimato que esconde Twitter o que te permite Twitter, un poco lo mejor y lo peor de todos nosotros. Yo, por ejemplo, siempre, o sea, tengo una serie de reglas bastante claras, que es nunca ataco, puedo estar de acuerdo o no con la opinión, pero siempre la respeto, nunca contesto provocaciones, o sea, yo no me enzarzo en discutir sobre todo con perfiles que es a lo mejor un pajarito azul con un gorro y que, o sea, no, yo no me enzarzo en ese tipo de discusiones y mi perfil es público y yo quiero que siga siendo público, pero obviamente si hay alguien que ataca o que me insulta, no que critica, la crítica yo la suelo recibir súper bien, pero si ataca y ¿sabes?, con insultos gruesos, pues obviamente no tengo por qué seguirle. Y la verdad es que siguiendo hace poco a un escritor americano, decía que él buscaba perfiles para bloquear porque tenía que mantener su timeline limpio por respeto al resto de usuarios. Me pareció una posición muy interesante. Está bien tirado. Oye, la última vez que nos vimos, que fuimos a comer, estuvimos charlando sobre las ciudades del futuro. Y me quedé fascinado con algunas de tus ideas y quería preguntarte que las intentes repetir. Recuerdo, por ejemplo, cómo hablabas de cómo iba a cambiar la movilidad, de cómo llamaríamos a los coches a través de una aplicación que vendrían sin conductor y no tendría mucho sentido tener un coche en propiedad con un garaje. Pues mira, o sea, hay varias de esas ideas que sigo pensando y todo lo que está produciendo el confinamiento, yo creo que está acelerando algo que era como una teoría, que es el concepto del teletrabajo, que estaba ahí, que siempre le estábamos dando vueltas, pero que parecía que no terminaba de cuajar. Bueno, pues esta situación que nos ha metido a todos en casa y de repente las personas y las compañías hemos descubierto
que el teletrabajo funciona, que puedes estar conectados con tus equipos y que la tecnología y las herramientas te permiten seguir trabajando con total normalidad, yo creo que lo que va a hacer es un cambio muy significativo. ¿En qué sentido? Va a haber muchas personas y muchas compañías que se planteen, oye, puedes hacer teletrabajo, tú o sea, teletrabaja, ven un día o 2 días o un día cada quincena a la oficina, porque sabes que la gente, o sea, los profesionales van a seguir dando lo mejor de sí mismos. Eso, cuando lo trasladas a las ciudades, te cambia completamente. ¿En qué sentido? En que ya no tienes que estar cerca de la oficina, ya no tienes que tardar 1 hora para llegar a la oficina, sino que tu manera de vivir y la casa en la que vives puede ser completamente distinta. Si piensas que estás en una gran ciudad como Madrid o Barcelona o Valencia o Málaga, es decir, grandes mercados, es que de repente puedes irte a vivir a un espacio más grande, a vivir en un reencuentro con la naturaleza, porque no tienes que estar todos los días a las 9:30 en una oficina e irte a las 6 que llegas a casa a las 9. Y desde el punto de vista de las compañías, yo creo que esto es un cambio de paradigma muy significativo. Ya no tienes que ir buscando continuamente más espacio porque creces en profesionales que incorporas a tu empresa. Es que tú puedes tener un espacio donde trabajen 100, 150 personas, pero que en tu compañía haya 300 o 400. Entonces yo creo que en temas de teletrabajo va a ser un cambio copernicano. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Idealista, lo estamos notando. O sea, estamos apostando porque después del confinamiento el teletrabajo sea una realidad y haya gente que trabaje en su casa, que concilie, por ejemplo, papás y mamás, que para nosotros es muy relevante, que puedan conciliar, que puedan trabajar en casa y que una vez a la semana, por ejemplo, se junte todo su equipo y trabajen todos en un espacio creado para ello. O sea, yo creo que también la estructura de las oficinas va a cambiar, va a ir más a espacios colaborativos, espacios de coworking. Y luego, ¿cómo son las ciudades? Lo que te comentaba. Yo creo que te comenté lo de los coches, es decir, Sí, que sí. probablemente no tengamos nuestro coche en nuestra casa. Probablemente haya espacios logísticos a las afueras de las ciudades y tú con una app llames a tu coche y le digas, oye, venme a recoger mañana a las 8:20. Y el coche salga de ese garaje o esa nave industrial donde esté aparcado, venga, te recoja, tú le programes dónde va, no tengas ni que tocarlo, te deje, busque un sitio habilitado para aparcar, te recoja, te deje en casa y se vuelva a ir. Es decir, ¿Qué va a pasar con los propietarios de parkings? pues a lo Esas mejor plazas de parking en el barrio de Salamanca o en el centro de las ciudades que valen 5 millones de euros. Perdón, pues, pues probablemente se regenerarán y serán para el coche que te recoge a ti y que en algún sitio tiene que estar guardado durante ese tiempo. Eso, imagínate la liberalización que hay de espacios públicos, de espacios para la ciudadanía, en calles, en plazas, etcétera. Yo creo que también te comenté el tema de las cocinas. Yo creo que vamos a casas en las que no va a haber cocinas. De hecho, hace unos años en Nueva York, hablando con un promotor, él hacía casas sin cocina y si querías poner la cocina te te cobraba una cobraba parte más. porque el delivery ha venido para quedarse y de hecho es increíble cómo con esta crisis hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Uno es el delivery, es decir, ¿qué haríamos si no estuvieran los Globo y los Uber Eats y etcétera? Porque para muchos está siendo una tabla de salvación. ¿Y qué haríamos sin tener, digamos, este plástico que nos rodea? Acuérdate que hace 3 o 4 meses estábamos hablando de que había que acabar con el plástico y ahora estamos todos buscando desesperadamente una mascarilla, unos guantes, etcétera, y que igual dentro de un año, dentro de dos, somos los generadores de que haya mucho plástico en los mares, pero porque lo hemos generado nosotros a base de millones de mascarillas, millones de guantes, ¿no? Y en el tema de las cocinas, yo creo que vamos a unas casas en las que el espacio principal va a ser la zona común, esos salones donde tienes tu ocio, pero también trabajas, pero compartes con tu pareja, compartes con tus amigos, cocinas cada vez más pequeñas y mucho, mucho más delivery. De hecho, hay ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el delivery lo es todo. Y lo vemos si lo vemos en las películas. O sea, que están comiendo comida china, están comiendo
comida que has pedido y que te has enviado a casa. Hombre, es verdad que este confinamiento está sacando mucho cocinero y mucha cocinera que llevábamos dentro, ¿no? Yo, por ejemplo, en Instagram estoy descubriendo que muchos amigos y amigas mías de repente hacen bizcochos y galletas de avena y hacen... A lo mejor los Y, compran en el delivery, solo para el vídeo. no, es que te narran cómo Sí, lo sí. hacen, ¿no? O sea, Ujú. que es lo fascinante. Pero yo no sé cuánto tiempo este gen cocinitas lo seguiremos llevando dentro. Oye, ¿qué va a pasar con la España vaciada, Fernando? Pues es que yo creo que hay una parte de España, lamentablemente, que es que se está vaciando y va a quedar vaciada. Hay espacios dentro de España que tienen menos población que Siberia, por ejemplo. Hay un libro interesantísimo de Sergio del Molino que se llama La Ujú. España vacía, Sí. muy recomendable, en el que vemos el efecto que se está produciendo de concentración. Pero que por otro lado, cuando tú ves que los movimientos migratorios y de concentración del ser humano en cualquier parte del planeta tiende a eso. No solamente es una cosa en España, por ejemplo, en Portugal o en Italia, que son dos países que visito con frecuencia, se está produciendo. En Italia es todavía más dramático. En Italia está habiendo una migración y una concentración todavía mayor hacia esas grandes ciudades en las que no solamente es trabajo, es que te ofrecen muchas otras cosas. Es que si tú piensas en un Madrid, Madrid no es una ciudad que esté activamente promoviendo que vengas a vivir a Madrid. Pero los que somos de fuera de Madrid, como es mi caso, que yo soy de Ávila, es que llegas a Madrid y te sientes de Madrid y aquí encuentras Buen delivery. encuentras buen delivery, encuentras oportunidades, encuentras un montón de ocio y un montón de cosas que en la España vaciada no encuentras. Yo creo que con el teletrabajo puede haber una recuperación de determinados espacios, pero en espacios, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid puede haber muchos pequeños pueblos o muchas pequeñas urbanizaciones que se hicieron en los años 70, por ejemplo, que ahora urbanizaciones porque hay por la sierra que son de 300, 400 chalés, que muchos de ellos ya Ujú. prácticamente están abandonados. Yo creo que va a haber una segunda vida para muchos de esos espacios, pero yo pienso en Castilla, en mi tierra, o en Castilla-La Mancha, Castilla-León, Asturias, por ejemplo, y tantas zonas en las que veo difícil que haya esa retención, básicamente porque es que al final somos gregarios y hay dos cosas que antes te anclaban, digamos, a la tierra, que eran las cajas de ahorros y que eran las instituciones de las comunidades autónomas. Es decir, las cajas de ahorros, en casi cada provincia había una caja de ahorros que capilarizaba todo el ahorro de los habitantes de esa provincia y los retenía. Las cajas de ahorros han desaparecido y, por lo tanto, esos generadores de empleo, pero también esos generadores de oportunidades en las provincias han desaparecido. Y muchas instituciones que están vinculadas a las comunidades autónomas y que se reparten por diferentes capitales de provincia, está pasando lo mismo. Entonces, es que si no generas empleo a nivel local, es muy difícil mantener esa retención a nivel local. Eh, eh, ¿Por qué la tecnología no nos, a los profesionales o a determinados profesionales liberales, no nos facilita la posibilidad de trabajar fuera pagando unos precios de vivienda más económicos, ¿no? Yo ¿Es creo por el que sector servicios? Pero yo creo que eso es lo que vamos a vivir ahora, ¿eh? O sea, yo creo que el teletrabajo va a potenciar que va a haber esa diáspora de estar anclado al centro de la ciudad o estar anclado a los distritos centrales de una ciudad, a irte a esos distritos más periféricos, incluso a los municipios cercanos. Si pensamos de nuevo en las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, Valencia, tenemos unas infraestructuras muy buenas. Cuando viajas por otros sitios te das cuenta de la inversión tan grande que hemos hecho en España en infraestructuras con fondos comunitarios, Uh-huh. pero que te permiten el trabajar o que te permiten teletrabajar y cuando ya te planteas, es que cuando te planteas el teletrabajo en serio, a partir de ahí ya, digamos, es como la levadura, a partir de ahí ya crece todo lo demás. Es decir, si al final tú haces teletrabajo, te planteas, oye, y tengo que vivir en el centro pagando un alquiler de 800 o 900 euros, si por este dinero me voy a un distrito a 4 o 6 estaciones y tengo dos habitaciones y tengo una pequeña terraza. Y si ya me voy, por ejemplo, con cercanías, me voy a un municipio cercano de Madrid a 15 minutos o 20 minutos de Atocha, es que a lo mejor ya tengo
un pequeño chalet, que tenga una parcela o tenga un trozo de jardín. Yo creo que el teletrabajo precisamente es lo que va a cambiar. La capacidad de que ya puedes trabajar desde tu casa y ya no tienes que estar anclado a ir a la oficina un día tras otro. Oye, acabo de ver pasar a tu gato. Mira, de manera muy discreta, ¿eh? Como sí, hacen sí, los sí. gatos, ¿eh? Una de las cosas más fascinantes que nos está permitiendo el teletrabajo y las videollamadas es que de repente descubres la vida de la gente, ¿no? Y, por ejemplo, tienes reuniones de trabajo y pasa por detrás un niño llorando, o en mi caso, por ejemplo, yo tengo 2 gatos, con lo cual de repente estoy hablando contigo y suben, bajan. Este es Sí, su territorio, en realidad, no es el mío. es verdad. Oye, para ir acabando, una pregunta. ¿Qué te han parecido las medidas políticas o las medidas gubernamentales en el alquiler, bueno, y en qué puede afectar, si es que afectan algo, al sector y a vuestro negocio? Pues, ¿qué quieres que sea? ¿Sincero o amable? Que seas tú. Es que yo tiendo a ser sincero. Muy bien. Yo creo que hay muchas medidas que se podrían haber tomado que no se han tomado. Y yo creo que hay como cierta persecución, o yo siento que hay cierta persecución del sector privado, de las empresas, de lo que pueden hacer las compañías. Por ejemplo, en el caso del alquiler, las medidas de alquiler. Había una moratoria de hipotecas, había que hacer algo con el alquiler y yo creo que había una medida que era muy sencilla, que es, oye, si temporalmente, porque estás en un ERTE, porque te has quedado sin ingresos, no puedes pagar tu alquiler, oye, el Estado te va a permitir acceder a un crédito sin intereses a pagar en 10 años para que los 3, 4, 5 mensualidades que han desapurado las puedas pagar. Estamos hablando de un préstamo que, si echas cuentas, estaría entre los 3, 4.000 euros a pagar en 10 años, sin intereses. O sea, que yo creo que era una manera casi de, oye, si no tienes dinero, pues a lo mejor lo que podría hacer nuestros padres es un amigo, no te preocupes, yo te dejo el dinero. Eso, si hubiera sido universal, es decir, cualquier inquilino, independientemente de su condición, que necesite ese dinero, pide el préstamo, el Estado lo avala y no hay ningún problema. Y de esa manera das también estabilidad y das seguridad jurídica a todos los propietarios. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta medida tenía que ser complementada con algo que era, yo creo, una obsesión de Podemos, que es el sector privado tiene que perder pasta. Las empresas tienen que perder pasta, tienen que casi o arruinarse o tienen que dejar de ganar dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para dar muchos escenarios de tipo de inquilino, muchos escenarios de tipo de propietarios, crear un decreto complicadísimo, que imagínate que yo, que estoy familiarizado, me ha costado entender cómo se podía aplicar una cláusula, por ejemplo, que salió el fin de semana, que está tan mal redactada, que generó artículos en los periódicos y en los informativos de que se estaba dando cobertura a la expropiación de las casas, porque el Estado podría expropiarte tu casa para meter un inquilino. O sea, ¿cómo estaría de mal redactado que generó una confusión increíble por no hacer algo sencillo? Que yo creo que al final tendemos, o a mí me gustaría, y me gustaría pedirles a los políticos que piensen medidas sencillas, que la gente las entienda y sobre todo que sean prácticas y que se apliquen. Con el alquiler no lo han conseguido y yo lo que veo es que hay un montón de medidas que se están tomando que me hacen pensar que más que una salida en V va a ser una salida en L. Porque es que si tú desconfías del sector privado y si tú desconfías de lo que las empresas, los autónomos, las pymes podemos hacer para salir de la crisis, es mucho más difícil. Y tengo un ejemplo. La historia famosa de los rollos de papel higiénico, que de repente era como, no había un mañana y todos nos preguntamos qué hará la gente con tanto rollo de papel higiénico. Bueno, después de esos primeros días, tú ibas a cualquier supermercado y tienes los lineales llenos de papel higiénico. ¿Por qué? Porque el Estado en ningún momento, el gobierno en ningún momento, confiscó ni expropió papel higiénico. Si lo hubiera hecho, ahora no tendríamos con qué limpiarnos. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con las mascarillas. El Estado ha dicho, yo confisco y expropio todas las mascarillas y todo el material sanitario. En vez de dejar que, oye, porque al final una mascarilla de las que nos estamos poniendo no se diferencia mucho de un rollo de papel higiénico o de un rollo de cocina. O sea, que no tiene que no son elementos
sofisticados o muy caros. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha desaparecido las mascarillas del mercado. Si no hubieras intervenido el tema de las mascarillas, pues probablemente ahora tú, yo, cualquiera de los que nos está viendo, podría ir a, no sé, Mercadona, Lidl, Ahorra Más, el Corte Inglés, y habría lineales llenos de mascarillas. En el momento en que tú confiscas o expropias un producto, lo que haces es que arrasas con el mercado de ese producto. Y te tienes que encontrar con situaciones, por ejemplo, uno de mis sobrinos, que es sanitario, trabaja en un hospital del sur de Madrid, pues ha estado 15 días con la misma mascarilla porque no tenía mascarillas. Se ha tenido que hacer protecciones con esas bolsas de basura que hemos visto en el reportaje New York Times porque no había material. Entonces, yo creo que ojalá hubiera una mayor confianza y una mayor apertura de, oye, vamos a salir de esto juntos. Porque además, si ves quiénes son las empresas que están generando esos corredores aéreos, son empresas que llevan, no sé, años o décadas trabajando con China. Sí, tenemos algunas de las compañías líderes. Fíjate el caso de Inditex, ¿no? O de Mango. Por ejemplo, Inditex, Mango, tantas compañías españolas que son líderes a nivel mundial, que tú vayas donde vayas, hay tiendas de estas marcas que tienen una experiencia increíble en cómo comercializar y cómo mover el producto, es decir, la logística desde China. ¿Por qué no se llamó? ¿Por qué no se dijo, oye, haz un comité de expertos de quiénes son los que más saben de cómo hay que comprar en China? Bueno, es que yo creo que en este país existe un prejuicio hacia el empresario y hay un estereotipo en el que se piensa que el empresario genera el trabajo para llevarse un dinero a su bolsillo o un beneficio lo más rápido posible, arrasando con todo. Estoy describiendo un estereotipo, por supuesto, y que el Estado no debe ser eso, cuando a la vez el empresario es la persona que mira la eficacia, la eficiencia de su empresa y en el caso de lo que tú decías de China, pues se ha preocupado durante décadas que no le engañen o de que las certificaciones sean reales o probablemente ha evitado pagar por adelantado millones de cosas, ¿no? Pero es que es fascinante. Tienes compañías líderes, punteras a nivel mundial, tienes empresarios y tienes directivos y tienes profesionales en España que, perdona la expresión, tienen el culo pelado de años y años trabajando y con una experiencia increíble y un conocimiento increíble en cómo es el mercado chino y de repente te olvidas de todos estos profesionales, te olvidas incluso de lo que están haciendo las consejerías de sanidad de todas las comunidades autónomas, lo centralizas todo y un filósofo que es el ministro de Sanidad es el que gestiona. ¿Qué pasa? Que luego nos sorprende que nos venden material que es malo, que es defectuoso. Oye, yo sinceramente, si yo tuviera que operarme de un tumor cerebral, yo busco el mejor neurocirujano. Busco a alguien que tenga experiencia. No digo, oye, por cuota voy a hablar con un profesor de historia para que me haga la cabeza. O sea, yo creo que, pero eso parte, y perdona que igual soy un poco vehemente, parte por esa desconfianza congénita de lo que tú dices, de el sector privado es malo, el empresario es malo. Y yo siempre pongo, cuando doy alguna conferencia, ser emprendedor es guay y está muy bien y tal. Ser empresario es lo peor. Claro, hay que quedarse en el paso previo, siempre emprendiendo, ¿no? Pero es que emprender al final es crear una compañía, crear un entorno de trabajo, crear una empresa en la que los profesionales se realicen, tengan orgullo de pertenencia a la compañía, desarrollen su trabajo, puedan trabajar de manera cómoda. O sea, al final, un emprendedor lo que hace es crear una empresa, porque toda empresa en algún momento fue una startup. Está claro. Fernando, los usos y costumbres de este formato nos dicen que no debemos pasarnos mucho más tiempo. Mucho. No. Bueno, yo creo que todo el mundo ha visto lo interesante que es tu discurso, la cantidad de temas que se han quedado por charlar. Yo creo que esto se acabará convirtiendo en algo físico que haremos juntos o con parte de los participantes. Te invito a que revises los anteriores o a que nos sigas en los próximos. A la gente a que te siga en Twitter y gracias por ayudarnos a encontrar casas y por creer y por tu ilusión y saluda a tus gatos y a tu marido, me alegro que os veáis muy bien y buen fin de semana. Igualmente, un abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte. A todos los que han aguantado durante todo este tiempo. Un abrazo, nos vemos. Un abrazo.